creo que es... a ver, es que yo creo que hay que definir, ¿no? Primero, ¿qué vamos a entender por comunidad LGBT? Todas las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta, o quienes se autoidentifican como comunidad LGBTI, en ese caso tienen algún nivel como de activismo y visibilización. ¿Por qué? Si es lo primero, sí, o sea, obvio, estamos en planeta Tierra, hay mucha gente, pero acá culturalmente no es algo que esté tan abierto como en los lugares más centrales de Chile, ¿no? Como Santiago, como Valparaíso, ¿no? Donde uno puede ver personas del mismo sexo tomadas de la mano caminando, ¿no? Uno va en un parque forestal en Valparaíso, no hay ningún problema. Acá eso no pasa. No. Y es porque también estamos en una idiosincrasia acá en la Patagonia que todavía tiene elementos muy de la ruralidad, creo yo, y que potencian el machismo, y que no solo afecta a la comunidad LGBTIQ+, sino que también afecta a las mujeres en particular. Hay mucha violencia de género acá, bueno, casos que son emblemáticos lamentablemente con respecto a eso, pues, ¿no? La Florencia, la Navila. Y la comunidad autodefinida, ¿no? Activista, últimamente ha tenido un proceso de visibilización bien interesante en torno a una organización que se levantó hace muy poco, que es Diversa Patagonia. De hecho, este año fue la primera vez que se hizo una marcha, el Día del Orgullo Gay acá, ¿no? Y los chicos marcharon y fue todo un hito y fue súper bacán. También se ve como algo muy desde la juventud todavía, quizás, como que ahí como que desde ahí se mueven, son cabros chicos, no sé. Pero con esta organización quizás como que están agarrando... Y que surge un poco de este como inmovilismo en el que está el móvil. Pues el móvil finalmente hacía esta actividad porque, y hablando con el Ariel en el fondo, era como... es que desde el nivel central tienen que hacer el ciclo de cine móvil. Pero más allá de un activismo en torno al tema que aporte a la visibilización, no había, ¿cachai? No. Y yo creo que tiene que ver con un tema de edad. Efectivamente, en el móvil acá no había gente que fuera tan joven. Son distintas formas de llevar la vivencia de género o de orientación sexual, y los cabros más jóvenes ahora tenemos otra experiencia muy ligada a la calle, muy ligada a la protesta, muy desligada a la represión de no sé, de procesos como la dictadura, ¿cachai? Entonces eso hace que también nuestras formas de manifestarnos sean más similares a los nuevos movimientos sociales, ¿cachai? Como estar en la calle, tomarse los espacios. Y esta organización nueva como que agarra esa posta, ¿no? Y se hace cargo de eso, y han hecho hartas actividades como en intervención de espacio. No sé, tuvieron una cuestión aquí en el ¿cómo se llama esto? En el Mirador, sí. ¿no? Hicieron como una jornada saludable, ¿cachai? Hicieron esta marcha, trabajan con otras organizaciones, ahora están haciendo el tema del test rápido de VIH, creo, acá en la plaza, hoy día mismo creo que estaban haciendo, o ayer fue, no sé. Entonces, claro, hay un cambio generacional en torno a eso que ha visibilizado, pero yo creo que ha visibilizado a tal punto que todavía no incomoda. ¿Cachai? Entonces yo creo que en algún punto hay un machismo latente en este territorio que te puede llegar a expresar de alguna forma. Sí, machismo, conservacionismo, quizás como vinculado a que históricamente, políticamente, esta región tiene como una representación más de derecha, conservadora. Entonces como que ahora último tiempo se está abriendo. Es cuático, porque si uno analiza, por ejemplo, las votaciones de los últimos años, por ejemplo, para cuando ganó Piñera, la única región donde ganó Guillermo fue esta. ¿Ya? Y fue como... Y fue todo. De hecho, acá siempre hay más... todos dicen, no, una ciudad de derecha y toda la cuestión, pero las votaciones siempre son más de izquierda. El tema es que tradicionalmente, cómo se construye esta región, cómo se pobla, y por las características que tiene que ver también con un conflicto muy ligado como a la frontera, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un poder súper importante acá, ¿no? Acá hay mucho militar. Sí, lo he visto. Sí, hay mucho militar. La ciudad crece en torno a un regimiento, los sectores limítrofes, no sé, pues Balmaceda, ¿cachai? Estaba
la facha ahí. Yo trabajé en Balmaceda, ¿cachai? Un año en Servicio País, y tú ibas a casas de dirigentes vecinales, muy luchadores y muy reclamando todo lo justo, y entras en su casa, veías un cuadro de Pinochet, ¿cachai? Y es porque la tradición de esta tierra es muy ligada a las Fuerzas Armadas y sobre todo como el abrir el camino, finalmente, como que las personas lo ven desde ahí, como que esto era algo sumamente aislado. La misma historia de la carretera austral. Sí, pues la carretera austral, que tiene como un trasfondo táctico militar quizás, pero para las personas de acá es recibido de otra manera. Sí, pues. Entonces como que hay un reconocimiento, había un monumento a Pinochet en la Junta. Sí. ¿Cachai? Por la carretera austral y todo, independiente de todo lo terrible que fue el proceso de construcción de la carretera austral. Pero claro, hay una tradición muy conservadora acá, y también, y esto ya yo creo que son elementos importantes, que también uno los saca como de la vivencia, ¿no? Que es como, acá llega gente, va llegando gente constantemente, o sea, el mercado laboral acá es básicamente el servicio público, y que le llegan profesionales jóvenes que vienen con otras ideas, entonces hay una mezcla de cosas que se produce acá, un encuentro de cosas que hace que idiosincráticamente este territorio sea bien complejo, ¿cachai? Es súper difícil como mirarlo de manera uniforme. Yo también haría esa distinción, es como de migrante como parte de la población, inmigrante como autoorganizado, ¿no? Como la organización con su representante. Como parte de la población, nosotros acá tenemos vínculo porque tenemos 2 trabajadores que son migrantes, está la Ingrid Santa María, que ha trabajado caleta con nosotros. Y tenemos súper identificado, y creo que se han incluido súper bien como dentro del ámbito de la gestión cultural. Sí. Y han aportado harto, al menos, por ejemplo, en el caso de la Ingrid quizás, o quizás más del Damián, que es de Venezuela, tiene toda una visión con respecto a la gestión cultural que es muy de la tradición venezolana, de su proceso revolucionario, que ahora puede tener todas las críticas que le podemos dar, pero que en un momento sí tuvo un fin muy noble, ¿no? Y con todas esas tradiciones la trae y nos ha servido también, al menos a mí en contacto con él, como poder como bajar ese espíritu en ciertas acciones que podamos generar acá desde la institucionalidad. Pero con organizaciones migrantes, ahí nosotros no hemos tenido... Yo no conozco casos de discriminación como abiertos, pero sí conozco como, no sé, por la familia de mi pareja, por ejemplo, de repente hay conversaciones sobre la migración en términos generales, y hay comentarios así como, no, pero si ahora está lleno de haitianos, ¿cachai? Como esos comentarios como... que son de repente medio nada que ver, o que no, eso es típico de los colombianos, ¿cachai? Y es como, y uno pelea ahí como que, oye, acá somos personas, no hay nada que sea típico chileno, típico colombiano, eso son prejuicios y ayudan a construir imágenes que son erradas de la realidad. Pero así como expresiones de odio, como se pueden ver en otros lugares, como Santiago quizá, o en el norte, que es más complicado, en Antofagasta, yo no he visto. Ahora, acá hay una convivencia que es bastante natural. Eso yo quería decir que igual además que se percibe como una fuerza de trabajo que acá siempre ha fallado, acá históricamente en Aysén, en la región, en Coyhaique, tenemos como esa falla lamentablemente es como la fuerza laboral como que peor pagada tal vez, o como que no necesita especializaciones, no sé cómo... obra, ¿cachai? Como mano de obra no especializada. Claro. La palabra, sí. A pesar de que yo tengo súper entendido que muchos de los migrantes vienen con estudio y conocen mucho más de lo que finalmente terminan trabajando, pero es como cuando necesitan trabajo optan a lo que sea. Y trabajan bien y rinden, y de repente son los que se mantienen en el periodo del trabajo, que acá como la fuerza laboral coyhaiquina, aysenina, falla siempre. Hay poca continuidad, no hay quienes trabajen, no sé por qué. Dejan botar las pegas, la gente no quiere trabajar. Tuvimos la necesidad de un puesto laboral, de cubrir un puesto laboral, de auxiliar. Si es una convocatoria abierta. Y claro, y como una entrevista y
se llamó, vengan para acá que vamos a explicar de qué se trata el cargo, qué es lo que necesitan hacer, cuáles van a ser sus labores, cuánto les van a pagar, no sé qué. Ya. Y llegó mucha gente, de chilenos y extranjeros. Y se explicó, se dio horarios, ya. Y de los que quedaron, no sé, por ejemplo... Se dio la opción como para que la gente que está interesada se quedara. Pásame su currículum, no sé qué, ya les vamos a llamar. Ya, y ahí después... Fue como el 60% de las personas. Pero la cosa es que para la llamada de todas las personas es como, venga a la entrevista final para su trabajo. Pensando que una persona está con necesidad de trabajo. Pero ¿puedo ir mañana? Es que todavía no me he bañado. Así como, muy temprano. Es muy temprano. Y diferentes excusas de todos chilenos. Y el otro chico como, sí, puedo ir al tiro. Llega. Y era una persona que estaba sobrecalificada para el trabajo que estábamos solicitando, pero filo, él lo necesitaba y vino al tiro y tenía la disponibilidad y se quedó y súper bien y como responsable. Ascendió. Al técnico de sala. Sí. Entonces, pero claro, esa es una experiencia que pasó. Como que, claro, eso es algo concreto, que yo puedo decirlo, lo experimentamos como desde primera fuente. Sé que te van a poner un pero estúpido para no ir a una entrevista de trabajo. Que es como algo que supuestamente está ahí en necesidad o que tenés que cumplir. Como que estáis pauteando para lo que viene después. Te puedes contratar porque alguien que dijo, más ratito porque no me bañaba, no sé. Y ahora necesitamos otro auxiliar y se fue a los Milpo, ¿cachai? A la oficina a buscar y no hay demanda. No hay. De pega. Y eso tiene que ver, yo creo, aquí está el facho. No, yo no soy para nada facho, pero yo creo que es una realidad. O sea, los IFE han hecho que mucha gente que baje la demanda de trabajo, ¿cachai? Eso yo creo que es una realidad. Nosotros nos sorprendió eso, como que no tenemos ¿quién trabaje? ¿Cachai? Pero claro, acá, y volviendo como a los migrantes en particular, yo creo que se da esa como división social del trabajo, ¿cachai? Que no se da solo acá, se dan en muchas partes y que es notoria, o sea, labores como de cocina, de mano de obra, ¿no? Hay migrantes ahí, aunque estén calificados, aunque estén sobrecalificados incluso. O sea, yo en Balmaceda nunca dije cuál era mi orientación sexual, ¿cachai? Porque también uno cacha dónde decirlo y dónde no. Y Balmaceda las localidades rurales son muy machistas, una relación muy, muy, muy machista, al tal nivel que la violencia de género contra la mujer está súper naturalizada, ¿cachai? Es como... Ni siquiera cuesta mucho que haya una visión crítica en eso. Yo digo, los territorios rurales acá en esta región están como en los 90, así como en los 80, 90 en términos como de conciencia de género y cosas así como... En la ruralidad, las organizaciones de género acá lo que hacen es visibilizar el BIF, ¿cachai? A ese nivel, así como, señor, usted sufre BIF. Cosa que en las ciudades de repente es como ya. Ya sabe. Claro, acá no. En general está el debe la región en torno a eso, o sea, el país. Pero la región en particular, sí. Los chicos de Patagonia, Diverso Patagonia, estaban haciendo como un plan de unos talleres en base a una situación de violencia homofóbica que se dio en un liceo de Cerro Castillo. ¿Cachai? Es como que me acuerdo que vinieron a entrevistarme para contar una experiencia de en qué momento yo me sentí como violentado por mi orientación sexual cuando tenía la edad como de ir al liceo. Entonces, en base a eso, con esos testimonios, iban a hacer un trabajo pero eso es una iniciativa que surge de manera autónoma, no desde la institucionalidad. El gringo es súper bien recibido, salvo que sea israelita, porque hay una cuestión de que los israelitas tienen mala fama como turistas. Pero en general con los gringos es como, vengan. Porque toda esta es una región igual que tiene un enfoque turístico, que son los que tienen la plata. Y el desarrollo rural va enfocado en eso también, en recibir al gringo que viene a hacer la caminata. Es que claro, porque es otro tipo de turismo que... Turismo cultural o etnoturismo. Ecoturismo con intereses especiales. Entonces está el que
hace senderismo, el que hace escalada, montañismo, el que va a pescar con mosca. O el que va a comerse el cordero al palo. Yo también, o sea, tú podés conocer, no sé, personas que vienen de beachwatching, también han venido a la región a mirar un ave específico que está en la costa de Aysén. Claro. Y vienen a eso y se van. Igual los empresarios, o sea, no los empresarios turísticos, los operarios turísticos acá igual saben que les pueden cobrar lo que vale realmente el trabajo, ¿cachai? ¿Cachai? Porque lo pagan. Entonces, por eso hay una diferencia. En cambio, el extranjero más ligado como a esto de la fuerza laboral, que es lo que hemos hablado ahora, etcétera, yo creo que hay una distinción. Y que es racial, creo yo, porque se da que efectivamente los gringos europeos son blancos. Racialmente hay una distinción, porque se nota. Yeah. Y esa distinción yo creo que se da por eso. El Sergio es un trabajador igual que nosotros. ¿Por qué le tiene que estar pasando por esas situaciones que nosotros no pasamos? Entonces ahí es cuando uno dice, claro, la normativa en torno a la migración no es amigable para el migrante. Migrar no está concebido desde el Estado como un derecho, ¿cachai? Como si al menos las grandes convenciones lo consideran. O sea, uno tiene derecho a migrar a un lugar a buscar mejores oportunidades. Y en cuanto a la ley antidiscriminación, yo creo que la gran crítica que uno le puede hacer es que es básicamente punitiva. No sé, yo creo que la mujer lesbiana es más aceptada en virtud de, y yo creo que es una herencia del machismo, en virtud de que una mujer lesbiana puede ser un objeto sexual, ¿no? Puede ser objetivada sexualmente. Y creo que eso genera como menor, porque, digámoslo, la discriminación en este sistema heteropatriarcal siempre viene del hombre. La mayoría es el hombre el que ejerce el acto discriminatorio, ¿no? Porque también es el que tiene más poder dentro de esta sociedad. Por lo tanto, a él le incomoda mucho más un hombre homosexual, que es como potencialmente podría pasar a llevar su masculinidad, a una mujer homosexual que él la puede ver en el porno. Y que es lamentable. Obvio, no estoy de acuerdo con eso, entonces no estoy de acuerdo con que el hombre sea más aceptado que la mujer. Pero sí, sin duda, considero que de los tres que nombraste, la comunidad trans es la que está más afectada lejos. En eso, acá hay cosas que todavía no se entienden con respecto a la comunidad trans. No sé, todavía cuesta que la gente como heterosis entienda, no sé, qué es la expresión de género, qué es la vivencia de género, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es la diferencia con el sexo biológico. Son cosas que cuesta que personas que no pasan por ninguna de esas categorías, ¿no? O que pasan pero de categoría hegemónica, puedan comprender. Entonces es súper difícil comprender la realidad de un trans o de una trans, ¿cachai? Y desde esa dificultad yo creo que es una de las comunidades que están más discriminadas. Bien de afuera yo veo que sí, tienen como esa problemática de poder ser como más aceptados, o como poder que los integren, que acepten como a la persona más allá de su expresión de género. Sí. Pero como que hay como una etapa en que las personas quizás como por el rango etario tienen la necesidad de explicarse y generan todas estas miles de categorías, claro, en donde poder insertarse, en donde poder explicarse a uno mismo también. Pero ahora ya vamos como en una generación, yo creo que me salté quizás la del medio, pero una generación como que ya no hay que explicar nada, es como que los chicos son. Entonces, como por ejemplo, de repente tuvimos el caso acá, sí, yo vengo a querer a mi hijo al taller de no sé cuánto. Ya, sí, ¿cuál es lo que es su hijo? Y ella andaba con su hijo, pero era una niña. ¿Qué es su expresión de género? Entonces estaba en su expresión de género, pero claro, nosotros, bueno, dime tu nombre. Pero en realidad él tampoco se reconoce como. Su identidad de género es otra, ¿cachai? Se reconoce como, claro. Su identidad de género es masculina, de hombre, pero su expresión de género es más femenina, ¿cachai?
Y eso es algo que todavía cuesta, claro, que se entienda, ¿cachai? Yo Entonces creo ya que es necesario, como que, pucha, después de todo el trabajo que se hizo para poder ir definiendo, como que realmente quizás ya no lo vamos a es que esa indefinición también tiene definición, como el gender fluid, sí, como ya el gris, lo queer, ¿cachai? Y todo eso, que también, es que en el fondo las identidades funcionan como identidades cuando una persona se identifica con ellas, Claro, sí, ¿cachai? claro. Entonces, si existen esa diversidad de identidades es porque hay personas que ven que es necesario identificarse con ellas, ¿cachai? Yo ahí como que, más que homogeneizar, decir como no, tú eres una persona igual que yo, es como tratar de pensar, averiguar, investigar y situarse, ¿no? En el que, cuál es la identidad que la persona prefiere. Pues de hecho ahora está muy de moda preguntar cuál es tu pronombre, Claro. ¿cachai? Claro. Y que es algo que me parece súper bien, pues, ¿cachai? Porque en el fondo la típica es como llega una persona trans, o que uno puede imaginar que es trans, o que su expresión de género es femenina, pero que es hombre, y dice, pero ¿cómo le digo? ¿Cachai? No, pues ahora es como preguntar cuál es tu pronombre nomás, pues y listo. ¿Cachai? Entonces creo que eso es lo más, y es como, también es parte de la visibilización, por el fondo no partir de los consensos que ya existen de una sociedad tradicional, tú partís de más abajo, en el fondo ya ese consenso se rompe, por lo tanto me veo en la necesidad de preguntarte, ¿cachai? Y yo creo que eso es parte de visibilizar que existen diversidades de identidades de género, de expresiones de género, y creo que está bien.